Modelos de causalidad, presentado por José Acosta, Susana Jiménez, Jamie Muñoz, Erika Gualteros. Buenos días para todos. El día de hoy mi grupo de trabajo, que está conformado por Janie Tatiana Muñoz Varela, Erika Daniela Gualteros Buitrago, José de Jesús Acosta Paternostro y mi persona, Susana Carolina Jiménez de Moya, les vamos a hablar sobre los modelos de causalidad. La Organización Mundial de la Salud define la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o de eventos que están relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de las enfermedades y los demás problemas presentes en la salud. De acuerdo con Lilienfeld, en 1986, define la epidemiología como el estudio de los patrones de la distribución de enfermedades en la población humana, además de los factores que van a influir en esos patrones. Para López Garrido y Hernández, en el año 2000, considera que la epidemiología es una rama de la salud pública que describe y explica la dinámica de la salud en la población, permitiendo la identificación de los elementos que la componen y comprender quiénes son los que la gobiernan, con el propósito de intervenir en el recurso de su desarrollo natural. Para que esto pueda darse, es necesario que las investigaciones epidemiológicas se interesen por la distribución, la frecuencia y los determinantes de las condiciones de salud en la población humana. Antes de dar paso e iniciar a profundizar sobre los modelos de causalidad, es necesario conocer y entender un poco sobre el concepto de causalidad y causa. La causalidad en la epidemiología es un concepto que a lo largo de la historia se viene relacionando con el pensamiento filosófico en cada una de las épocas. La causalidad en la epidemiología se estructura en el desarrollo de la ciencia, siendo estos los modelos mediante los cuales se realiza el abordaje para estudiar el objetivo disciplinario. Los efectos que pueden encontrarse en la causalidad son la enfermedad, la muerte, las complicaciones, la curación, la protección y los resultados. Además, existen algunos factores causales de enfermedades, como son los factores biológicos, los factores que se relacionan con el medio ambiente social y cultural, los factores psicológicos, los factores económicos, el ambiente laboral, los factores políticos, ambiente físico y todos los servicios que se relacionan con el acceso a la atención en salud. La causa se define como aquella exposición que consigo trae un efecto o un resultado. La causa se puede identificar con los términos de etiología, patogénesis o mecanismos. Para el año 1970, McMahon considera la relación causal como la existente entre dos categorías de eventos en la cual se observa un camino en la frecuencia o en la cualidad de uno que sigue a la alteración de otro. En ciertos casos se debe suponer la posibilidad de la alteración y se puede justificar la clasificación presuntiva de una asociación causal. A continuación, presentaremos la relación que existe entre una causa y un efecto según los diferentes tipos de modelos. Modelo de Cox-Healy 1887. Propone el estudio de enfermedades infectocontagiosas basándose en la influencia de un microorganismo que deberá a. Encontrarse siempre en todos los casos de enfermedad. B. Se debe poder aislar en cultivo demostrando de esta manera ser una estructura viva y distinta de otras que se puedan encontrar en diferentes enfermedades. C. El microorganismo cultivado deberá ser capaz de producir la enfermedad en el animal que se experimente. D. Distribuirse de acuerdo con las lesiones y ellas deberán explicar las manifestaciones de la enfermedad. Este modelo resultó ser útil para enfermedades solamente infecciosas. Modelo de Bray-Forhill 1965. Busca las relaciones causales para enfermedades no infecciones, proponiendo los siguientes criterios de causalidad. A. Fuerza de asociación. Posee una relación entre la causa y el efecto adverso a la salud. La fuerza de asociación dependerá de la frecuencia relativa de otras causas.
La asociación causal es intensa cuando el factor de riesgo está asociado a un alto riesgo relativo. Los R y R que pasan de un valor de 2 se considera que expresan una fuerte asociación. B. Consistencia. La asociación causa-efecto ha sido demostrada por diferentes estudios de investigación en diferentes tipos de poblaciones y bajo diferentes circunstancias. C. Especificidad de la causa. D. Temporalidad. Toda causa debe proceder a su efecto. Incluye la susceptibilidad de la persona expuesta, la utilización y eficacia de las medidas de prevención y controles de riesgo. E. Gradiente biológico, relación dosis-respuesta, aumentando la frecuencia de la enfermedad con la dosis o el nivel de la exposición. F. Plausibilidad biológica, según el contexto biológico ya existente, se debe explicar de manera lógica la etiología por la cual una causa produce un efecto a la salud. G. Coherencia implica entender hallazgos de la asociación causal en los de la historia natural de la enfermedad y otros aspectos que se relacionen con la ocurrencia de esta. H. Evidencia experimental, criterio deseable y con alta validez, pero rara vez se podrá encontrar disponible en poblaciones humanas. Y analogía fundamentada en las relaciones de causa-efecto, esto basándose si un factor de riesgo produce un efecto a la salud, otro que tenga características similares puede llegar a producir el mismo impacto a la salud. Buenas tardes, compañeros. Me llamo José Acosta. El postulado de Evans de 1976 adicionó a los principios e ideas sobre epidemiología e inmunología, pero resaltando las respuestas inmunológicas de los hospedadores que son disparadas ante la presencia de algún microorganismo infeccioso. Primero, la proporción de individuos enfermos debería ser significativamente mayor entre ellos que están expuestos a la supuesta causa, esto en comparación con aquellos que no lo están. Segundo, la exposición a la sustancia causada debe ser frecuente en los individuos que padecen la enfermedad. Tercer punto, el número de casos nuevos de la enfermedad debería ser mucho mayor en aquellos individuos expuestos a la supuesta causa en comparación con aquellos que no están expuestos. Cuarto, de una forma transitoria, la enfermedad se debe mostrar tras la exposición a la supuesta causa con una distribución de los periodos de incubación siendo representada con la curva de forma de campana. Quinto, seguido de la exposición a la supuesta causa, debería permanecer amplias respuestas por parte de los hospedadores, desde leves hasta graves, mediante un gradiente biológico lógico. Sexto, prevenir o modificar la respuesta del huésped. Se disminuirá o eliminará la presencia de la enfermedad. Un ejemplo es vacunado o tratado con antibióticos o una población expuesta o enferma. La reproducción experimental de la enfermedad se debe dar en mayor frecuencia con animales u hombres expuestos de manera adecuada a la supuesta enfermedad en comparación con aquellos no expuestos. Este tipo de exposición puede llegar a ser deliberada en voluntarios e inducidas de forma experimental en el laboratorio o demostrado su modificación por exposición natural. Octavo, la eliminación o la modificación de una supuesta causa debe ser reducir la frecuencia en que se presenta la enfermedad. Noveno, prevenir o modificar la respuesta del hospedador mediante inmunización. Debe reducir o eliminar la enfermedad que con normalidad se produce tras la exposición a la causa supuesta. Décimo, todas las relaciones y asociaciones deberían ser biológicas y epidemiológicamente verosímiles o verdaderos. Modelo de Rodman.
Rodman en 1976 define como causa a todo acontecimiento, condición o característica que desarrolla un papel esencial en producir un efecto. Distingue diferentes tipos de causa. Primero, causa suficiente. Si el factor causa está presente, el efecto enfermedad siempre ocurre. Segundo, causa necesaria. Si el factor causa está ausente, el efecto enfermedad no puede ocurrir. Tercero, causa componente. El factor causa que contribuye a formar un conglomerado que va a constituir una causa suficiente. Características del modelo de Rodman. Primero, ninguna de las causas componentes es superflua. Segundo, no exige especificidad. Un mismo efecto puede ser producido por distintas causas suficientes. Tercero, una causa componente puede ser parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto. Y llegado el caso que una causa componente forme parte de todas las causas suficientes de un efecto, se le denominará como causa necesaria. Cuarto, una misma causa componente puede formar parte de distintas causas suficientes de distintos efectos. Quinto, dos causas componentes de una causa suficiente se puede considerar que posee una interacción biológica, lo que significa que ninguna actuará por su cuenta. A continuación, presentaremos la relación y asociación de causa-efecto, las cuales pueden ser: relación causal directa. El factor causa ejerce su efecto en ausencia de otros factores o variables intermediarias. Hablamos de una relación necesaria y suficiente. Factor-enfermedad. Relación causal indirecta. El factor ejercerá su efecto vía factores o variables intermediarias. Factor paso 1, factor paso 2, factor paso 3 y luego enfermedad. Necesaria y no suficiente. Cada factor es necesario, pero este factor no será suficiente para producir la enfermedad. Factor A más factor B más factor C es enfermedad. Un ejemplo, podemos decir que el virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino, bacilo de Koch y tuberculosis. No necesaria y suficiente, el factor puede producir la enfermedad, pero también otros factores que actúan solos. Por ejemplo, factor A o factor B o factor C también es igual a enfermedad. Ejemplo, la leucemia se puede producir por exposición a la radiación y por exposición al benceno. No necesaria y no suficiente. Ningún factor por sí solo es necesario ni suficiente. Un ejemplo de esta: enfermedades crónicas como la diabetes mellitus e hipertensión arterial. Por ejemplo, factor A más factor B o factor C más factor D es igual a enfermedad. Relación o asociación no causal. La presunta causa aparece después y no antes del presunto efecto, o porque es el otro factor responsable de la presunta causa y del presunto efecto. Gracias.